curso de gramática y ortografía por el precio de 5 euros. Solo tienes que utilizar el siguiente código promocional. Los números romanos y arábigos. Veamos primero las reglas para el empleo de los números romanos. Hoy en día, continuamos utilizando los números romanos para nombrar reyes, papas, siglos, para numerar los capítulos o partes de libros, publicaciones, películas, series, para numerar congresos, campeonatos, festivales, etc. Por ejemplo, la Fuente Cibeles fue concebida dentro de un plan de remodelación urbana en el siglo XVIII por iniciativa del rey Carlos III. La película El Padrino Parte 3 incluye en su trama acontecimientos basados en hechos reales, como la muerte del Papa Juan Pablo I. Los números romanos se deben representar empleando solo letras con forma de mayúscula. Cuando la palabra que antecede al número romano está escrita con letra inicial minúscula, se recomienda escribirlos en versalitas, tipo de letra impresa, con forma de mayúscula, pero del mismo tamaño que la letra minúscula del texto en que aparece. Por ejemplo, el Renacimiento fue un movimiento cultural que se produjo en Europa occidental entre los siglos XV y XVI. Como podemos ver en el ejemplo anterior, se empleó el tipo de letra versalita para escribir el número del siglo, ya que la palabra que antecede al número romano está escrita en minúsculas. Cuando la palabra que antecede al número romano está escrita con letra inicial mayúscula, se recomienda escribirlos también con mayúsculas. Por ejemplo, el rey Juan Carlos I de España. En este ejemplo, se ha escrito en mayúsculas el número romano por estar antecedido por una palabra escrita con inicial mayúscula, en este caso, un nombre propio. ¿Cómo se leen los números romanos? Cuando indican el número de un tomo de un libro, una serie, una película, etc., se pueden leer como un número cardinal o como un número ordinal. Por ejemplo, tomo 5. Se puede leer tomo 5 y también tomo quinto. Cuando indican un siglo, se deben leer como un número cardinal. Por ejemplo, se debe leer siglo XX. Pasemos ahora a ver las reglas para el empleo de los números arábigos, que son los símbolos más utilizados para representar números. ¿Cómo se escriben los números arábigos? Los números compuestos por menos de 4 dígitos se escriben seguidos sin dejar espacio entre cada una de las cifras que lo componen. Por ejemplo, el número 256 se escribe colocando las cifras 2, 5 y 6, una a continuación de la otra sin dejar espacios entre ellas. Pero cuando los números están compuestos por más de 4 cifras, es recomendable dejar un espacio cada 3 cifras. Por ejemplo, para escribir el número 11.111.256, se debe escribir el número 11, a continuación dejar un espacio, escribir 111 y dejar otro espacio para escribir por último 256. Como podemos ver, cuando los números tienen más de 3 cifras, los espacios en blanco entre los dígitos nos facilitan su lectura. Cuidado, al escribir los números enteros de más de 3 cifras, no podemos emplear comas o puntos para facilitar su lectura. Estos signos se emplean únicamente para marcar los decimales. Sería incorrecto escribir 11.111.256 empleando comas o puntos para facilitar la lectura del número. Atención, resulta incorrecto emplear los espacios cuando los números no expresan cantidades. Por ejemplo, cuando el número expresa un año, 2019. Cuando el número expresa la página de un libro, página 1221. Para marcar los decimales de una cifra, se recomienda emplear la coma, aunque es también aceptado el uso del punto. Por ejemplo, 3,14. Cuidado, es incorrecto el empleo del apóstrofo en lugar de la coma o el punto para indicar los decimales. Por ejemplo, no debemos escribir 20,5 en lugar de 20,5. ¡Ojo! En la radio, para expresar los decimales, está generalizado el empleo del punto. Por ejemplo,
Las emisiones de Radio 10 en los 88.6 de la FM comenzaron en 1986. Resumen. Los números romanos continuamos empleándolos para nombrar reyes, papas, siglos, para numerar los capítulos o partes de libros, publicaciones, películas, series, para numerar congresos, campeonatos, festivales, etc. Los números romanos se deben representar empleando solo letras con forma de mayúscula. Los números arábigos, compuestos por menos de 4 dígitos, se escriben seguidos, sin dejar espacio entre cada una de las cifras que lo componen. Cuando los números arábigos están compuestos por más de 4 cifras, es recomendable dejar un espacio cada 3 cifras.